Muy buenos días a todos y a todas. Voy a informar del principal acuerdo, que es breve y del que luego haremos una nota de prensa más específica que hemos tomado en la Junta de Gobierno, y a continuación le voy a pasar la palabra a Marta Higueras para que explique el comienzo del plan contra la pobreza energética, que el Ayuntamiento lleva ya trabajando unos meses, pero que podemos darle hoy salida. El primer acuerdo al que hacía referencia es que vamos a publicar por primera vez en este Ayuntamiento, y de hecho de forma muy innovadora y muy novedosa también en relación con lo que sucede en el resto del Estado, las agendas de los titulares de los órganos directivos y también del personal eventual del gabinete. Como ya hemos hecho con las agendas de los concejales y de los cargos electos, vamos a ampliar también esta política de transparencia de las agendas y de las reuniones que tienen los cargos directivos y el personal eventual del Ayuntamiento de Madrid. Como digo, luego pasaremos una nota específica de prensa especificándolo y detallándolo, pero bueno, para que tengáis la información ya de primera mano. Ya le paso la palabra a Marta Higueras para que explique este plan de pobreza energética y luego pasamos a la ronda de preguntas. Muy bien, pues buenos días. Hoy lo que querría explicarles son las actuaciones que ya hemos llevado a cabo y las que vamos a desarrollar a partir de ahora en relación con ese tema de la pobreza energética. Como todos ustedes saben, una de las principales líneas de actuación de este Gobierno municipal es la lucha contra la pobreza energética, es decir, contra el corte del suministro de agua, luz y electricidad en aquellos hogares vulnerables. Hay una ley, la Ley 24/2013, 26 de diciembre, del sector eléctrico, que regula el bono social. Es exactamente el artículo 45 de esta ley. En este artículo 45 se establecen los requisitos para acceder al bono social. Estos requisitos, de momento, son el tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios, ser un consumidor de 60 años o más y estar percibiendo las cuantías mínimas por la pensión de jubilación, incapacidad o viudedad. Otro de los requisitos puede ser familia numerosa, eso también da derecho a acceder al bono social, o el tener a todos los miembros de la unidad familiar en situación de desempleo. Es evidente que cumplir alguno de estos requisitos no garantiza tener necesidad del bono social energético. Es decir, puede ser que haya familias numerosas que evidentemente no necesiten de este bono social, o que haya personas en cualquiera de estas situaciones que acabo de describir que tengan contratado una potencia menor de 3 kilovatios que no necesiten este bono social. Lo que sabemos fundamentalmente es que las personas que contratan una potencia inferior a 3 kilovatios lo hacen en segundas residencias y, por lo tanto, pues, no serían familias vulnerables acreedoras de este bono social, pero de momento esto es lo que dice la ley que les acabo de decir. Por este motivo, hoy mismo vamos a mantener una reunión con el ministro de Industria con el fin de proponerle algunas modificaciones a esta ley que acabo de mencionar y que les voy a decir cuáles van a ser las principales modificaciones que vamos a sugerir. La primera modificación que vamos a sugerir es que a través de los servicios sociales se pueda decretar lo que vamos a llamar hogares vulnerables. Serían aquellos cuyo consumo energético supere el 10% de los ingresos, o aquellos hogares donde se esté percibiendo la renta mínima de inserción, o aquellos hogares, se tiene que determinar otras circunstancias, pero fundamentalmente son aquellos hogares donde no se puede pagar los suministros básicos energéticos, luz, agua y gas. La segunda modificación que vamos a proponer es que una vez que un hogar sea declarado por los servicios sociales hogar vulnerable, esto conlleve el acceso a una tarifa social en su consumo energético. Esta tarifa social, será la tercera modificación que vamos a proponer, es que esta tarifa social sea progresiva. Es decir, que en caso de pobreza extrema se pueda alcanzar, por ejemplo, el 100% de la tarifa y así progresivamente. La cuarta modificación que vamos a proponer de esta ley es que se articule un plan de asesoramiento sobre reducción en los costes de las facturas de luz, gas y agua, con medidas destinadas a promover el cambio en los hábitos de consumo. Bueno, para llevar a cabo todas estas medidas es evidente que la financiación de esta tarifa social energética podría ir con cargo al fondo de contingencia de los presupuestos, o se podrían buscar vías de financiación alternativas a través de la reestructuración de los bonos sociales ya existentes.
Bueno, quiero aprovechar para decir que estamos encantados de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes, haya mostrado su preocupación en este tema y haya propuesto al ministro, pues, efectivamente, la creación de este fondo solidario para hacer frente al pago de estas tarifas energéticas, pero nosotros entendemos que hay que complementar ese fondo con estas otras medidas que les acabo de comentar. No obstante, mientras que estas medidas llegan, porque ya les digo que esto es una modificación de la ley y, por lo tanto, tiene un recorrido, mientras que esto llega, hemos mantenido unas reuniones importantes con compañías suministradoras de agua, luz y gas y les hemos propuesto la firma de unos convenios mediante los cuales el Ayuntamiento se puede hacer cargo, siempre que, ya le digo, las familias sean familias vulnerables, se podría hacer cargo de los impagos hasta un máximo de 2 facturas por suministro, a fin de que la compañía eléctrica no proceda al corte del suministro y, además, a partir de ese momento, las compañías lo que harían sería aplicar el bono social. Estamos ahora mismo en conversaciones porque el bono social, como ustedes saben y se nos lo cuento, lo que significa es que se aplica un 25% de reducción en las facturas. Nosotros lo que estamos proponiendo es que, a cargo de la responsabilidad social corporativa de estas empresas, lo que se aplique no sea el 25%, sino el 50% de reducción en las facturas de estas familias vulnerables. Todas estas medidas que les acabo de decir son medidas que encajan en el eje programático de combatir la desigualdad y la pobreza energética, que, como ya les he dicho, es uno de los objetivos de este Gobierno. Si quieren preguntar algo. Buenos días. Tengo varias preguntas, concejalas. En primer lugar, quería preguntarles, ya que hablan del tema de las agendas, las últimas comprobaciones que he hecho de las agendas de todos los concejales del Gobierno, lo que marcan es que apenas 2 concejales ponen su agenda a futuro. Su agenda siempre se termina en el día de hoy o en la jornada de cada día. Quería saber si dentro de la reglamentación que aprobaron esa va a ser la tónica, es decir, que la ciudadanía solo pueda conocer el pasado de lo que ha hecho el concejal y no el futuro de lo que va a hacer. Y, en este sentido, si eso se va a extender a las nuevas personas de las que se va a publicar su agenda y dónde va a estar disponible, porque sí que es verdad que el acceso a las fichas de los concejales es relativamente sencillo, pero saber qué ha hecho el director general de lo que sea no es tan sencillo saberlo. En segundo lugar, sobre el tema de la funeraria, que el otro día hablaron largo y tendido sobre el tema, quería saber, ya que no lo hicieron público, quería saber por lo menos cuáles son los análisis preliminares, los análisis económicos preliminares que han hecho para sustentar una remunicipalización del servicio. Quería saber si tienen una cuantificación de qué es lo que va a suponer para las arcas municipales, si va a haber beneficios, si no va a haber beneficios. Entiendo que habrán hecho ese estudio y que no estarán esperando a hacerlo al momento en el que presenten la empresa. En tercer lugar, el otro día en Madrid Diario publicamos que el abandono del Arco de la Victoria en Moncloa y la pretensión de la Universidad Complutense y del Consorcio Regional de Transportes de cederle este espacio al Ayuntamiento de Madrid. Quería saber si dentro de su plan, de ese estudio de plan de memoria histórica que todavía, recalco, están estudiando, están estudiando hacerse con ese espacio y recuperarlo y gestionarlo desde el Ayuntamiento. En último lugar, ya que el señor Barbero ayer habló de temas de la Cañada Real y de planes de choque para solucionar problemas, y en este caso la señora Higueras también nos puede ayudar dando más información. El día 14 de septiembre hubo una visita por parte de la alcaldesa, del concejal Barbero, de la concejala Higueras y de la concejala Sabanés a la Cañada Real. Quería saber qué vieron, qué situaciones vieron como fundamentales para actuar en este plan de choque que dijo el señor Barbero ayer en el Pleno. Gracias.
Sí, que Vale, venga. Pues entonces empiezo yo. En relación con las agendas, bueno, el objetivo de la publicación de las agendas es contar de forma transparente cuál es el trabajo de los concejales y ahora también de los cargos directivos y por lo tanto entendemos que en la medida de lo que la ciudadanía demanda es transparencia, lo importante es ir contando de forma actualizada qué es lo que se ha hecho y además teniendo en cuenta que hay criterios de seguridad y de intimidad de las personas con las que nos reunimos, pues creemos que el criterio adecuado es el de publicar de forma regular a partir del día siguiente. Y en relación con la segunda parte de la pregunta, que era cómo se van a publicar las agendas de los directores generales y de los cargos directivos, estamos habilitando el nuevo formato que va a haber en la web, que de hecho cambiará también el formato actual con el que se publican las agendas de los concejales. Va a haber un formato nuevo que será accesible, muy accesible en la página web, tanto para los concejales como para los cargos directivos. En relación con la cuantificación, la memoria económica, digamos, de la funeraria, lo presentará el concejal Carlos Sánchez Mato, el delegado de Hacienda, el lunes en la comisión preparatoria del Pleno. Ahí es donde presentará el análisis económico tanto del pasado como del futuro de la funeraria. Y en relación con la tercera pregunta, no tenemos constancia de ello, como bien has señalado y nosotros explicamos al principio, ese proceso de análisis de los nombres de las calles de Madrid es un proceso que queríamos hacer de una forma muy rigurosa, muy participada, por eso se está alargando en el tiempo, pero se está haciendo y lo incluiremos, pero no hay ninguna novedad al respecto sobre el tema. Respondiéndote a lo que has preguntado sobre Cañada Real, efectivamente estuvimos viendo lo que hay. Es decir, nos paseamos toda la Cañada Real, vimos que efectivamente hay, bueno, aparte de que los viales están prácticamente en algunas zonas impracticables, pues vimos que hay zonas en las que están conviviendo unas infraviviendas o unas chabolas con viviendas que, bueno, que están bien, aparentemente, desde luego, desde fuera. Y luego llegamos hasta una zona, voy a decir, bastante difícil, donde todos son infraviviendas. Sí nos sorprendió ver la inmensa cantidad de niños que había por ahí jugando en esas calles, en esos charcos que estaban, la verdad nos pareció bastante insalubres y había por ahí muchos niños. Bueno, lo que queríamos era hacernos una visión un poco más cercana de qué es lo que hay en la Cañada Real. Ya te digo, una visión por fuera. No estamos entrando en las personas que viven allí, simplemente una visión del panorama. De esa visita se van a tomar algunas medidas urgentes. La primera medida urgente que se va a tomar va a ser, vamos a intentar pavimentar, por lo menos de cara a este invierno, pavimentar con una solución de emergencia. No es una pavimentación consolidada, sino una pavimentación de emergencia. Todas las vías por las que muchos niños tienen que llegar a coger el autobús para ir al colegio. Había unos grandes charcos, muchísimos agujeros, todo eso se pone en invierno, según nos han contado, lleno de barro y hay muchos menores que tienen que atravesar 1 kilómetro, por ejemplo, para ir a coger autobús. Entonces, vamos a intentar facilitarles por lo menos ese tránsito al autobús de colegio. También vimos, y la verdad es que a mí me sorprendía ver cómo había algunas personas que estaban en silla de ruedas y yo la verdad es que no entendía muy bien cómo conseguían pasar por aquellas zonas tan complicadas, ¿no? Entonces vamos a tratar, ya digo, de favorecer por lo menos ese tránsito, ¿no? Tanto de personas en silla de ruedas como de los niños para que puedan ir a coger el autobús y volver a sus casas este invierno sin esos problemas. Buenos días. Mi primera pregunta va dirigida a Marta Higueras sobre la pobreza energética. Quería saber si ha cuantificado cuántas personas hay en la capital que están padeciendo esta pobreza energética y de qué presupuesto contamos para atender esta demanda que se pueda generar. Y la siguiente pregunta es para Rita Maestre. La última noticia publicada en la web versión original es del 7 de agosto. No sé si significa esto que el Ayuntamiento está de acuerdo con todas las noticias que desde entonces
hemos contado y publicado en los medios de comunicación, a pesar de que ayer el concejal Sánchez Mato señalara a varios medios de comunicación como Libertad Digital. No sé si comparte usted con Sánchez Mato esas críticas. Gracias. Vale. En cuanto a la cuantificación de la pobreza energética, tenemos un problema desde los servicios sociales y es el siguiente. Nosotros solo conocemos esas situaciones de las personas que se acercan al servicio social a indicarnos que no pueden pagar los recibos. Lo que sí te puedo dar son los datos que a nosotros nos constan, que ya te digo que no es la magnitud total del problema porque no la conocemos. Conocemos los datos que están registrados en nuestras bases de datos. Os puedo decir que en el año 2014, 1.141 hogares solicitaron ayuda para pagar los suministros básicos. Esto está cuantificado en 277.854,25 euros. Y en relación con la segunda pregunta, pues yo estoy de acuerdo con las dos cosas que señaló ayer el concejal Sánchez Mato. La primera, su defensa férrea, y si estabais en el acto, creo que fuisteis conscientes de la libertad de expresión y de la capacidad y el rol de los medios de comunicación en la formación de la opinión pública. Y la segunda, la obviedad de que los medios de comunicación tienen líneas editoriales y que es bueno saberlo y no hay ningún problema en ponerlo de manifiesto. Eso fue lo que señaló el concejal. Eso es, creo, una obviedad para todo el equipo de gobierno y, en ese sentido, sí, estamos de acuerdo con que la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación es fundamental y con que los medios de comunicación tienen líneas editoriales que son diferentes y que a veces pueden estar en contra de lo que hace este equipo de gobierno o cualquier otro, y eso es el funcionamiento normal en un sistema democrático en el que cada uno tiene la capacidad y el derecho y la legitimidad para expresarse libremente. Buenos días, concejales. Quería saber si el programa está ya en marcha, si ya se puede pedir que el ayuntamiento se haga cargo de esas facturas. Me gustaría saber qué compañías han aceptado y me gustaría saber qué compañías han aceptado llevarlo al 50%. Gracias. Ahora mismo ya se puede empezar a pedir que se abonen esas facturas. Es evidente que nosotros, antes de abonar esas facturas, tenemos que hacer todo el informe social. Ya os digo, no vamos a pagar las facturas de suministro eléctrico a todas las personas, vamos a pagar solo esas facturas en los hogares que son realmente vulnerables y que efectivamente no pueden hacer frente al pago de estas facturas. Todavía no han aceptado, es decir, estamos en conversaciones, hemos mantenido esta semana pasada las reuniones y están, Iberdrola, Gas Natural, Fenosa, están pensando esta reducción de las facturas al 50%. Esperamos que entre hoy y mañana nos contesten y en cuanto tengamos esas respuestas, como firmaremos un convenio, pues se hará público. Hola, buenos días. Yo tenía varias preguntas. La primera, incidiendo sobre la pregunta de mi compañero sobre la charla de ayer del concejal Sánchez Mato. Me pregunto si tan importante es para el Gobierno dar charlas a los vecinos sobre los medios de comunicación con los problemas que hay en Madrid y si no creen que esto se puede interpretar como una intención del Ayuntamiento de adoctrinar a los vecinos contra los medios de comunicación. Por otro lado, sobre la noticia que hemos conocido de que el Ayuntamiento ha enviado una carta a los organizadores de carreras en Madrid, en el que avisan de que habrá un control de precios, de horarios y de itinerarios de las carreras. Quería saber en qué se basan para estas restricciones y si no creen que puede poner en peligro la celebración de carreras en Madrid, que generan turismo, generan dinero y generan salud. Y en tercer lugar, también hoy hemos conocido un informe sobre la recaudación en multas durante 11 meses, de septiembre del 14 a julio del 15. Quería saber si tienen ustedes los datos de ese poquito tiempo que llevaban ustedes gobernando, cuántas multas se han puesto y por qué importe total. También quería saber cuándo van a empezar las multas en el APR de Ópera y si finalmente van a acercarme. La alcaldesa en su día dijo que no creía en el carácter recaudatorio de las multas, si van a seguir con esto o si van a
en sentido contrario, seguir haciendo caja. Gracias. La segunda pregunta. Las carreras. Vale. Es que si no me lo apunto ahora, luego se me olvidan. Vale. La charla a la que hace referencia fue organizada por los vecinos de Vicálvaro, no por el Ayuntamiento de Madrid. Fue una charla organizada por varias asociaciones de vecinos que pidieron un local a la Junta del Distrito, que en este caso, como en todos los anteriores y en todos los distritos, se les prestó. Y en ese sentido es una iniciativa que no proviene en ningún caso del Ayuntamiento, sino de las asociaciones de vecinos que piden la presencia de un concejal y que la obtienen, porque entendemos que ese diálogo directo con la ciudadanía es algo positivo para la vida democrática en los distritos de Madrid. En relación con la carrera, lo que se ha hecho, las carreras que mencionabas, los maratones, lo que se ha hecho es mandar una circular desde la Dirección General de Deportes, porque el nuevo director general y el equipo de gobierno comparte el análisis, se encontró con una situación absolutamente caótica en la gestión de las carreras. En la medida en la que las carreras son algo que afecta al tráfico y a la movilidad en la ciudad de Madrid, entendemos que en este caso, como en todos los que afectan a la vida en la ciudad, tiene sentido ponerle orden, que no es restringirlo, es sencillamente ordenarlo. Y en ese sentido se propuso una calendarización anual y además se limitó un tope máximo para los dorsales, porque entendemos también que tiene que ser algo accesible a la mayoría de los madrileños y de las madrileñas. Entonces, no solo creemos que no es una restricción, sino que de hecho esta circular ha sido muy bien recibida por los actores que participan en este tipo de carreras, porque lo que hace es poner algunas reglas para ordenar mejor las carreras en Madrid, de forma que todos estemos contentos con ellas, tanto los que participan en las carreras como el resto de los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid. En relación con las multas, no tenemos un informe específico de los meses en los que llevamos. Justo hoy en la Junta de Gobierno hemos estado hablando del estado, digamos, de la recaudación, sobre la que queremos hacer cambios en un futuro. Efectivamente, la voluntad de este equipo es acabar con un cierto enfoque recaudatorio de las multas, lo cual no significa acabar con las multas, pero sí buscar, como muy bien ha explicado la alcaldesa muchas veces, buscar mecanismos que no solo castiguen, sino que incentiven el cambio de conductas, ¿no? Y en ese sentido a veces las multas no parecen transformar las conductas, sino solo tener una voluntad recaudatoria. Bueno, queremos acabar con eso, queremos modificarlo, lo cual no significa acabar con las multas, pero sí pensarlas, darles una vuelta. Hola, buenos días. Quería saber si ha habido algún contacto informal con el ministro Soria para saber si hay voluntad política de hacer cambios en la ley del sector energético. Si es así y hay voluntad de hacer cambios, si daría tiempo a hacerlos antes de las elecciones generales. Y en el caso de que las empresas suministradoras no acepten lo del 50% del bono social, si el ayuntamiento tendría capacidad para poder seguir asumiendo el pago de las facturas de los hogares vulnerables. Gracias. Bueno, con el ministro no hemos tenido ningún contacto informal. Tenemos la reunión esta tarde y ahí vamos a exponer pues todo lo que ya he mencionado antes y por lo tanto no sabemos nada más. En cuanto a si el ayuntamiento se puede hacer cargo, desde luego nos queremos hacer cargo. Es decir, si las compañías solo aceptan el 25% de reducción, nosotros nos haremos cargo de ese montante que las familias no puedan pagar. Es decir, lo que no podemos consentir es que haya familias que este invierno no tengan acceso al agua caliente, no tengan acceso a la luz, como ha venido sucediendo anteriormente. Entonces, desde luego, nuestra voluntad es hacernos cargo de esas facturas. Hola, buenas. También sobre pobreza energética. Si no he entendido mal, Iberdrola y Gas Natural Fenosa se han mostrado dispuestas a estudiar a asumir ese 50%. No sé si han tenido más reuniones con otras compañías, pensando en Endesa, si no se ha mostrado dispuesta a estudiarlo, y como los suministros básicos incluyen también agua, si también ha habido reunión con el canal de Isabel II. Gracias. Todavía no hemos tenido tiempo de reunirnos con ellos, las tenemos previstas para la semana que viene, pero a todos les vamos a hacer la misma propuesta, pero no hemos tenido todavía esas reuniones. Una pregunta que es quizás también más una reflexión de contenido político. Cuando se suscitó el asunto de la malnutrición
hubo, iba a decir, un conato de conflicto político entre la comunidad y el ayuntamiento, cada uno en la legítima defensa de sus competencias vendió una historia distinta. Finalmente la comunidad explicó que no había esa necesidad porque ellos habían atendido a menos menores de los previstos y, sin embargo, el ayuntamiento sí corrió con el grueso de la financiación para esos menores, 9.000, creo recordar de memoria, de necesidades alimenticias. Ahora estamos en un nuevo episodio. ¿En qué medida el Ayuntamiento de Madrid, Cibeles y la Puerta del Sol van a conseguir coordinarse para, más allá de la foto de ayer de Cristina Cifuentes con el ministro y de la que se haga usted esta tarde con el ministro, si es que tenemos ocasión de verla, ¿en qué medida van a conseguir coordinarse para que finalmente las disputas o rencillas políticas no impidan que los madrileños que lo necesitan se vean finalmente favorecidos? Gracias. La verdad es que yo no esperaba tener una foto con el ministro, sino tratar de solucionar realmente los problemas de los madrileños que no pueden hacer cargo, no se pueden hacer cargo de sus facturas. Bueno, como ya he dicho, yo me alegro muchísimo de que la Comunidad de Madrid esté realmente preocupada por estos temas. La coordinación puede ser fácil, es decir, no hay mucho más problema. Es decir, si hay un fondo de contingencia, ese fondo de contingencia tendremos que aportar tanto a la Comunidad como al Ayuntamiento de Madrid la cantidad correspondiente y esa es toda la coordinación. Si no hay un fondo de contingencia y tenemos que habilitar otras medidas, pues cada uno en el ámbito de sus competencias habilitará las medidas que considere oportunas. Desde luego, las que vamos a habilitar desde el Ayuntamiento de Madrid es todas las necesarias para que a nadie se le corte el suministro de gas, de luz y de agua, que son básicos para la vida de las madrileñas y los madrileños. En el caso, disculpe, de los refugiados, había una cantidad de la que el ayuntamiento se hacía responsable. En este caso, en ese fondo de contingencia, ¿estarían pensando en alguna cantidad concreta? Se establecería el porcentaje. De momento no hemos pensado, ni siquiera sabemos si se va a habilitar o no. Por lo tanto, estableceríamos el porcentaje y, desde luego, nos haríamos cargo de él. Muchas gracias. Buen día. Gracias.